¿Y si te dijera que hay señales ocultas que solo llevan los verdaderos elegidos? No estamos hablando de riqueza, éxito o reconocimiento humano. Por el contrario, estas marcas son invisibles para el mundo, pero inconfundibles para quienes tienen un propósito divino. Muchos piensan que ser elegido significa una vida fácil y llena de privilegios, pero la realidad es muy diferente y pocos están preparados para afrontarla. Los elegidos son probados, moldeados y separados de una manera que desafía toda lógica humana. Si bien la mayoría busca consuelo y aceptación, siguen un camino de intensa transformación, llevando marcas que no pueden ser copiadas ni impuestas. Y la gran pregunta es, ¿eres propietario de estas marcas? ¿O has estado viviendo sin darte cuenta de que Dios ya te ha elegido? Si alguna vez has sentido que no encajas en este mundo, que enfrentas desafíos que parecen inexplicables o que hay algo más grande que te llama, entonces quizás este mensaje sea para ti. A lo largo de este vídeo descubrirás las 7 marcas ocultas que diferencian a un elegido de cualquier otra persona. Y a medida que reconozcas a cada uno de ellos, entenderás por qué tu viaje ha sido tan intenso. ¿Estás listo para ver más allá de lo obvio? Así que comencemos. Ser elegido. No se trata de ostentar un título o portar una insignia visible al ojo humano. Al contrario, es algo que se manifiesta en lo invisible, marcado por un sello espiritual que solo Dios reconoce. Muchos creen que ser elegido significa tener una vida cómoda, llena de privilegios y éxitos terrenales. Pero lo cierto es que los elegidos llevan un propósito mayor, una vocación que requiere transformación, renuncia y compromiso. Pensemos en los grandes personajes de la historia bíblica: Moisés, David, Pablo. Ninguno de ellos fue elegido por su estatus, sino por la profundidad del propósito que llevaban. La idea de ser elegido está directamente ligada al cambio interior, no a lo que se puede mostrar exteriormente. Dios no selecciona basándose en la apariencia, la influencia social o la riqueza. Él elige a aquellos cuyos corazones están dispuestos a ser moldeados, entrenados e incluso probados por el fuego de las pruebas. Si alguien piensa que ser elegido significa un camino sin dificultades, está equivocado. Por el contrario, ser elegido implica desafíos constantes, ya que el crecimiento solo ocurre cuando hay resistencia. ¿Y cómo saber si alguien es elegido? La respuesta no está en los signos físicos, sino en las experiencias que transforman el alma. Si tu vida ha estado marcada por procesos difíciles, donde todo parece prepararte para algo mayor, quizás esto sea un indicio. Después de todo, Dios no elige a los capaces, sino que fortalece a los elegidos. Y a medida que Él moldea, nace un corazón nuevo, allanando el camino para la marca más profunda de un elegido, la verdadera transformación interior. La primera gran evidencia de un elegido no está en hermosas palabras ni en apariencias impecables, sino en un corazón completamente transformado. El verdadero elegido no actúa por impulso, no se deja llevar por emociones fugaces ni por la necesidad de la aprobación ajena. En cambio, su vida está guiada por un amor inquebrantable, un cambio genuino que impacta la forma en que ve el mundo y trata a las personas. No se trata de perfección, sino de un proceso continuo de renovación, donde cada actitud refleja la esencia del carácter de Cristo. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana y suele ir acompañada de dolor y desafíos. Un corazón endurecido necesita ser quebrantado, y ese no siempre es un proceso agradable. Pero aquí es precisamente en lo que se diferencia el verdadero elegido. En lugar de resistir, se deja moldear. Piensa en Pedro, que pasó de ser un hombre impulsivo a un líder firme en su fe,
o en Pablo, que pasó de ser un perseguidor a convertirse en uno de los más grandes predicadores de la verdad. Este cambio no fue gratuito, pero fue exactamente lo que reveló quiénes eran realmente. Sí, notas que tu forma de pensar, actuar y reaccionar ante las situaciones se ha ido perfeccionando con el tiempo. Debes saber que esto no es una casualidad. Dios no solo obra con los acontecimientos externos, sino principalmente en lo secreto del corazón. Y esta transformación interna genera algo poderoso, un amor inquebrantable por la verdad. Porque quien es elegido no acepta ninguna enseñanza superficial o distorsionada, sino que busca comprender las profundidades espirituales que muchos ignoran. Los elegidos no se conforman con verdades superficiales o convenientes. Tienen un hambre insaciable de verdad, incluso si esa verdad los confronta y les hace cuestionar sus propias creencias. Mientras muchos buscan consuelo en discursos que agradan a sus oídos, los elegidos quieren profundizar, comprender los misterios espirituales y vivir según principios que no cambian con el tiempo. Saben que la verdad no es relativa ni moldeable a las preferencias humanas, sino una roca firme sobre la que se construyen sus vidas. Sin embargo, esta búsqueda de la verdad tiene un precio. Quien elige vivir de acuerdo con él se convierte inevitablemente en blanco de críticas, resistencias e incluso rechazos. Jesús no fue crucificado porque mintió, sino porque dijo la verdad que muchos no querían escuchar. Del mismo modo, los elegidos enfrentan desafíos cuando se niegan a seguir a la multitud o aceptar distorsiones de la palabra. Pero eso no los desanima. Por el contrario, la oposición solo fortalece su convicción y los impulsa a profundizar aún más en la búsqueda de una comprensión auténtica y transformadora. ¿Y cómo podemos desarrollar este amor inquebrantable por la verdad? Comienza con la voluntad de cuestionar, estudiar y profundizar. Lee la Biblia con el corazón abierto. Busca enseñanzas sólidas y filtra todo a la luz de la palabra. Evite dejarse llevar por modas espirituales o mensajes que solo masajean el ego. Un elegido no solo quiere escuchar palabras dulces, quiere crecer, madurar y vivir una fe verdadera. Y este camino requiere valentía, porque cuanto más se ama la verdad, más pruebas surgen en el camino. Pero aquellos que son verdaderamente elegidos no se dan por vencidos, perseveran. Ser elegido no significa tener una vida fácil. De hecho, es todo lo contrario. Los elegidos son puestos a prueba, probados y llevados al límite para que su fe sea purificada como oro en el fuego. Mientras muchos se dan por vencidos ante las dificultades, aquellos que fueron llamados por Dios ven cada prueba como parte de su crecimiento espiritual. Saben que las batallas que enfrentan no son signos de abandono, sino de preparación. Así como José pasó años en prisión antes de gobernar Egipto, los elegidos entienden que sus luchas son peldaños hacia un propósito mayor. La perseverancia no es solo una virtud, es una necesidad. Aquellos que se dan por vencidos a mitad de camino nunca descubren lo que Dios ha preparado más allá de la tormenta. Y muchas veces la diferencia entre los que llegan y los que se quedan atrás no es el talento, el conocimiento o la fuerza física, sino la capacidad de continuar incluso cuando todo parece estar en contra. Piense en David huyendo de Saúl, en Pablo siendo perseguido y arrestado, o incluso en Jesús cargando la cruz. El camino de la fe no está pavimentado con facilidad, sino con resistencia, superación y dependencia total de Dios. Pero ¿cómo mantenerse firme cuando todo se desmorona?
Primero, recordar que cada prueba tiene un propósito y que nada sucede sin el permiso divino. En segundo lugar, rodeándose de personas que fortalezcan la fe, no que socaven la esperanza. En tercer lugar, estar atento a lo que está por venir, no solo a lo que vemos ahora. Un elegido no vive por lo que siente en el momento, sino por lo que sabe que se está construyendo a largo plazo. Y este camino de perseverancia despierta en ellos algo poderoso, un deseo creciente de santidad. Los elegidos no se ajustan a los estándares del mundo. Saben que fueron llamados a algo más grande y, por eso, buscan vivir santamente en sus acciones, pensamientos y elecciones. Esto no significa perfección, sino más bien un compromiso genuino con la voluntad de Dios. Mientras muchos se dejan llevar por las modas pasajeras y los valores distorsionados, los elegidos lo filtran todo a través del tamiz de la palabra. Entienden que la santidad no es una carga, sino una respuesta natural para quienes quieren estar más cerca de Dios. Sin embargo, este deseo de santidad a menudo los diferencia de la mayoría, y esta diferencia no siempre es bien recibida. Cualquiera que elija vivir con integridad inevitablemente enfrentará resistencia, ya sea en el lugar de trabajo, entre amigos o incluso dentro de su propia familia. El mundo tiende a ridiculizar a quienes no siguen su corriente, pero los elegidos no se dejan intimidar. Saben que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo correcto, porque la santidad no restringe, libera. ¿Y cómo podemos alimentar este deseo de santidad? La respuesta está en pequeñas decisiones diarias. ¿Qué consumes? ¿De quién te rodeas? ¿Cómo inviertes tu tiempo? Elige lecturas que edifiquen, selecciona amistades que fortalezcan, evita lo que corrompe el alma. La santidad no es un evento único, sino un proceso continuo, y cuanto más se acerca un elegido a Dios, más comprende que no puede caminar solo. Necesita algo esencial para mantener su conexión, una poderosa vida de oración. Los elegidos no ven la oración como una mera formalidad o una petición esporádica de bendiciones. Para ellos, la oración es un pilar fundamental, un canal directo de comunicación con Dios que fortalece su camino y alinea sus pasos con el propósito divino. Mientras muchos oran solo en momentos de desesperación, los elegidos cultivan una vida de oración constante, independientemente de las circunstancias. Entienden que no se trata solo de pedir, sino de escuchar, discernir y conectar profundamente con la voluntad del Padre. Esta intimidad con Dios, a través de la oración, es lo que los mantiene firmes, incluso cuando todo parece desmoronarse. Piensa en Daniel, quien a pesar de haber sido amenazado de muerte, mantuvo inquebrantable su rutina de oración. O en Jesús, que constantemente se retiraba para hablar con el Padre antes de tomar grandes decisiones. La oración no solo fortalece, sino que revela caminos, trae discernimiento y llena de paz el corazón en medio del caos. Los elegidos no negocian su tiempo de comunión con Dios, porque saben que es en este lugar secreto donde se renuevan sus fuerzas. Pero, ¿cómo se construye una vida de oración poderosa? Primero, establecer el hábito diario de hablar con Dios, no solo con peticiones, sino con gratitud y una búsqueda sincera de dirección. En segundo lugar, cultivar un ambiente propicio para la oración, ya sea un lugar tranquilo o un momento apartado del día. Y tercero, orar con fe, creyendo que cada palabra que se suelta no cae al vacío. Quien ora no solo sobrevive a la adversidad, sino que da frutos, porque una vida de oración genera siempre evidencia visible. Los frutos del Espíritu. Los elegidos no son reconocidos por lo que poseen, sino por lo que manifiestan en su carácter.
La verdadera señal de alguien apartado por Dios no está en la riqueza o el estatus, sino en los frutos que produce: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio. Estas son las marcas visibles de alguien que ha sido transformado por el Espíritu. Si bien muchos están preocupados por parecer espirituales, los elegidos experimentan una transformación genuina que se refleja en la forma en que tratan a las personas y enfrentan las situaciones cotidianas. Pero estos frutos no aparecen automáticamente. Así como un árbol necesita ser cultivado para que dé buenos frutos, el carácter del elegido se moldea a través de un proceso continuo de crecimiento. Aprende a amar cuando el odio lo pone a prueba, a tener paciencia cuando todo a su alrededor exige prisa, a practicar la bondad incluso cuando no recibe nada a cambio. La vida no escatima en desafíos, pero es precisamente en estos momentos donde los frutos del Espíritu se hacen más evidentes. Al fin y al cabo, la luz solo brilla en medio de la oscuridad. ¿Y cómo desarrollar estos frutos? Todo comienza desde la raíz, una relación profunda con Dios. La lectura de la palabra, la oración constante y la práctica de lo aprendido son los nutrientes que fortalecen este árbol espiritual. Es imposible producir algo bueno sin estar conectado a la fuente adecuada, y los elegidos lo saben. Entienden que su testimonio vale más que 1000 palabras, y que la mayor señal de que pertenecen a Dios no es lo que dicen, sino lo que viven. Y es exactamente por eso que llevan algo único: el sello de Dios. El verdadero elegido no necesita demostrar nada a nadie, porque lleva en su interior un sello invisible pero inconfundible: el sello de Dios. Este sello no es algo que pueda comprarse, falsificarse o conseguirse por méritos humanos. Es colocado por Dios mismo sobre los que le pertenecen, separándolos para un propósito mayor. Mientras muchos buscan validación a través de títulos, reconocimiento o éxito, los elegidos saben que su verdadero valor no radica en lo que el mundo ve, sino en lo que Dios ha establecido sobre sus vidas. Este sello no significa una vida sin desafíos, sino todo lo contrario. Aquellos que llevan la marca de Dios son constantemente puestos a prueba y a menudo incomprendidos. El mundo no reconoce este sello, pero en el ámbito espiritual es evidente. Así como un soldado se identifica por su uniforme, los elegidos se identifican por la presencia de Dios en sus vidas. Cuando entran en una habitación, algo cambia. Tus palabras tienen peso, tus acciones impactan y tu fe transforma ambientes. Esto se debe a que no son ellos los que brillan, sino la luz de Dios a través de ellos. ¿Y cómo saber si alguien lleva este sello? Por las señales que acompañan tu viaje. Un elegido no necesita forzar su identidad. Se revela naturalmente en vuestra conducta, perseverancia e intimidad con Dios. Se enfrenta a batallas, pero nunca está solo. Pasa por pruebas, pero sale de ellas aún más fuerte. No busca la aceptación del mundo, porque ya ha sido aprobado por Dios. Y esa certeza marca la diferencia. Ahora queda una pregunta. ¿Alguna vez has reconocido este sello en tu propia vida? Ahora que conoces las 7 marcas ocultas de los elegidos, detente y reflexiona. ¿Cuántas de ellas has notado en tu propia vida? Si alguno de estos rasgos le resuena, no ignore esta señal. Dios no elige personas al azar. Si has estado experimentando desafíos, te sientes probado constantemente o notas una transformación dentro de ti, tal vez sea porque Dios ya ha puesto su sello en tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar este llamado? Ser elegido no se trata de vivir de forma ordinaria. Se trata de impactar, transformar y vivir una vida que refleje el propósito divino. Pero esto requiere compromiso.
No basta con conocer estas marcas, es necesario cultivarlas. ¿Estás listo para desarrollar un corazón transformado, buscar la verdad sin miedo, perseverar a través de las pruebas y vivir de manera que tu fruto hable por sí mismo? ¿O seguirás ignorando las señales que Dios ya te ha dado? Si este mensaje tuvo sentido para usted, no se lo guarde. Compártelo con alguien que también necesite escuchar esto. Y si quieres seguir aprendiendo sobre este llamado y profundizando tu viaje, suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente al día con contenidos que te fortalecerán espiritualmente. Recuerda, los elegidos no caminan solos, y este viaje apenas comienza.